Hola muchachos, en vista de que han habido tantas preguntas sobre el taller de grado noveno, entonces voy a hacerles una segunda aclaración de la actividad. Cada movimiento tiene unas características y esas características hacen que tengan unas gráficas que son representativas de cada tipo de movimiento. Por ejemplo, el movimiento uniforme es un movimiento en el cual la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir la velocidad constante? Velocidad constante quiere decir que la velocidad no va a cambiar al pasar el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo construyo una tabla de velocidad contra tiempo, en el primer segundo la velocidad es 30, en el segundo es 30, en el tercero es 30, en el cuarto es 30. Si va a pasar mucho tiempo, la velocidad sigue siendo 30, no va a cambiar. Por lo tanto, cuando yo construyo esa gráfica me va a dar una línea horizontal. Miremos por qué. Primer segundo, 30. Segundo, 30. Tercero, 30. Cuarto, 30. Quinto, 30. Y así seguiría, se supone que indefinidamente. Aquí en este caso, en esta gráfica, obtuve una línea horizontal que va arriba del eje horizontal. Este es el eje, yo no le llamo el eje X porque aquí lo que tenemos es el tiempo. Digamos que esta es la variable independiente. Entonces va a ser una línea en la parte de arriba. Esta velocidad es positiva. Cuando está encima del eje horizontal, la velocidad es positiva. Ahora, si la velocidad es negativa, la gráfica va a quedar bajo el eje horizontal. Miremos por qué. Entonces aquí tengo una velocidad negativa que es de menos 10 metros por segundo. Siempre va a ser la misma. Entonces ya no me va a quedar sobre el eje X aquí arriba, sino que me va a quedar abajo. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces acá. ¿Cuál sería la conclusión? En la gráfica de velocidad contra tiempo siempre hay una línea horizontal. Siempre se va a obtener una línea horizontal. Si está arriba del eje horizontal, si está arriba de este eje, si está aquí arriba, la velocidad es positiva. Si está abajo, la velocidad es negativa. Entonces, en un movimiento horizontal, la línea siempre va a quedar horizontal en la gráfica de velocidad contra tiempo. Aquí les dibujé una línea en color verde. Este no sería un movimiento uniforme y esta es una línea curva, tampoco es un movimiento uniforme. Los movimientos uniformes en la gráfica de velocidad contra tiempo me van a dar una línea horizontal. Arriba del eje X, del eje horizontal, perdón, es positiva, debajo es negativa. Otras gráficas. Entonces vamos a ver la gráfica de posición contra tiempo. Como la velocidad es constante, una velocidad constante quiere decir que al pasar el tiempo el objeto siempre va a recorrer el mismo espacio en el mismo tiempo. 10 metros por segundo significa que el objeto avanza 10 metros cada segundo. Entonces aquí les hice la gráfica, me quedó al contrario, la T debería quedar arriba y la X abajo, pero ya no lo quería borrar. Pero ahí nos podemos entender. Entonces, el tiempo. Aquí está el tiempo, el objeto inició en una posición 0. Esa es la gráfica de posición contra tiempo, ¿no? Entonces, el objeto empezó en una posición 0. Un segundo después, como recorre 10 metros por segundo, va a avanzar 10 metros, entonces va a estar 10 metros después. A los 3 segundos va a estar 10 metros después de esta posición, entonces va a estar en 20. A los 4 segundos va a estar 10 metros después de esta posición, o sea que va a estar 30, y luego 10 metros después va a estar en 40. Si yo ubico estos puntos en la gráfica, entonces el primer segundo es 0, el segundo es 10, el tercero es 20, el cuarto es 30 y el quinto es 40 para los 5 segundos. Voy a obtener una línea recta en diagonal. Noten que esta línea recta es hacia arriba, es una velocidad positiva. Luego, entonces acá tengo más gráficas. Si la velocidad es negativa, entonces miren, ya no es 10 metros por segundo, ya no avanza 10, sino que retrocede 10. Entonces si empezó en 0, retrocede 10, luego 20, luego 30, luego 40. Voy a obtener una línea recta en diagonal, pero va a ser hacia abajo. ¿Cuál es la conclusión? La gráfica de posición contra tiempo en un movimiento uniforme es una línea diagonal. Si va hacia arriba, hacia allá, la velocidad es positiva y si va hacia abajo, como en este caso, la velocidad sería negativa. Entonces aquí lo podemos ver en la grafiquita que les hice. Entonces aquí tengo gráfica de posición contra tiempo en un movimiento uniforme. Es una línea recta en diagonal. Si va hacia arriba, la velocidad es positiva. Si va hacia abajo, la velocidad es negativa. Si yo obtengo otro tipo de gráfica, esos movimientos ya no serían uniformes, porque la gráfica de posición contra tiempo en un movimiento uniforme es una línea en diagonal. Bueno, finalmente la aceleración versus el tiempo.
Como la aceleración mide el cambio de velocidad en el tiempo y en el movimiento uniforme no cambia la velocidad, la aceleración vale cero. Si la aceleración vale cero en la gráfica de aceleración contra tiempo, yo voy a encontrar una línea que coincide con el eje del tiempo. Entonces aquí voy a tener una línea recta horizontal que está en el eje del tiempo. ¿Listo? Esas son las gráficas características del movimiento uniforme. Acá se me olvidó colocarle la palabra uniformemente, pero ahorita cuando les tome las fotos les pongo el uniformemente. Estas gráficas son del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, hay tres tipos de gráficas que nosotros sacamos. La primera, posición contra tiempo. La segunda, velocidad contra tiempo. Y la tercera, aceleración contra tiempo. Esas gráficas son especiales de cada tipo de movimiento. Entonces, para la gráfica de posición contra tiempo en un movimiento uniformemente acelerado, yo voy a obtener una línea curva. Si la línea curva va hacia arriba, es decir, está sonriendo, es positiva. Si la línea curva va hacia abajo, está triste, la aceleración es negativa. ¿Listo? La inclinación de esta curva, si va hacia arriba, miren acá esta lineecita verde, la velocidad es positiva. Si va hacia abajo, la velocidad es negativa. La gráfica de velocidad contra tiempo en el movimiento uniformemente acelerado me va a dar una línea en diagonal. Miren la línea en diagonal. Si esa línea está encima del eje horizontal, encima del eje del tiempo, la velocidad es positiva. Entonces, esta partecita del movimiento de aquí para allá es velocidad positiva. Toda esta es velocidad positiva. Si es del eje del tiempo para abajo, la velocidad sería negativa. Ahora, una línea en diagonal hacia arriba nos da cuenta de una aceleración positiva y una línea en diagonal hacia abajo nos da cuenta de una aceleración negativa. Finalmente, la gráfica de aceleración contra tiempo en el movimiento uniformemente acelerado nos va a dar una línea horizontal. Si está arriba del eje del tiempo, la aceleración es positiva. Si está debajo del eje del tiempo, la aceleración es negativa. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Entonces, acá tengo más o menos, se los voy a decir de forma verbal porque no alcanzo a escribir porque con una mano estoy teniendo el celular y con el otro estoy señalando. Entonces, les voy a explicar qué era lo que tenían que hacer. Ustedes tienen una gráfica. Entonces, ¿yo cómo hago para identificar si un movimiento es uniforme o es uniformemente variado o acelerado o simplemente es variado? Por la forma de la figura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos dicen posición contra tiempo. En el caso de la gráfica de ustedes tienen aquí la Y también se utiliza para mostrar la posición. Digamos que es el mismo tipo de gráfica que yo tengo acá. ¿Qué tengo que hacer? Identificar, este sería el primer tramo del movimiento, el segundo, el tercero y el cuarto tramo. Tengo que identificar cuando el movimiento es uniforme, cuando es uniformemente variado o cuando no es ninguno de los dos. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, acá. Esta línea que está aquí es una línea horizontal. ¿Qué indica una línea horizontal en una gráfica de posición contra tiempo? Que en este momento el objeto está en esta posición, en este momento sigue en esta posición, en este momento sigue en esta posición. ¿Qué podemos decir del movimiento del objeto si siempre está en la misma posición? Pues que está quieto. Entonces, si un objeto está quieto, ¿tiene velocidad? No tiene velocidad, la velocidad sería cero. Si un objeto está quieto, ¿tiene aceleración? No, la aceleración sería cero. Entonces aquí, a ver si alcanzo a escribir con la otra mano. Entonces aquí, en el 1, el objeto está quieto, no se está moviendo, ¿no? Por lo tanto, su velocidad es igual a 0 y su aceleración es igual a 0. Con esos datos yo ya puedo ir contestando las preguntas que tienen en la guía. Miremos el movimiento 2. Si se dan cuenta, ese movimiento, esta es una gráfica de posición contra tiempo en el movimiento uniforme y esta es una gráfica de posición contra tiempo en el movimiento uniformemente variado. Estas son las gráficas características de esos dos tipos de movimiento. Si nos damos cuenta, ninguna de estas dos gráficas, ni esta, coincide con lo que yo tengo acá. Entonces si no es uniforme ni uniformemente variado, ¿qué tipo de movimiento es? Ese movimiento se llama variado. Entonces en el tramo 2, el movimiento se llama variado. Sin embargo, si analizamos la inclinación de esta gráfica, esa gráfica va hacia abajo. Entonces salir hacia abajo, a pesar de que no puedo decir cuál es la velocidad exacta, puedo decir que la velocidad es negativa.
Y como la gráfica va hacia abajo, también aquí puedo decir que en la gráfica de posición contratiempo, no, ahí solamente puedo decir que la velocidad es negativa. No puedo hablar todavía de la aceleración, ahí no puedo decir nada de la aceleración. Listo. En el tercer momento, ¿a cuál de estas dos gráficas se parece? Si nos damos cuenta que es una línea en diagonal hacia arriba. ¿A cuál se parece? Se parece a este. ¿Este qué movimiento es? Es un movimiento uniforme. Una cosita, aquí sí puedo decir algo de la aceleración, y es que la aceleración es variable, perdón. Ahora sí me voy con el momento 3, con el tramo 3. Entonces, el tramo 3 se parece a esta figura. Este movimiento es uniforme. Como el movimiento es uniforme, ¿cómo sería la velocidad? La velocidad es constante. Y además de ser constante, como la línea va en diagonal hacia arriba, la velocidad es positiva. Entonces es constante y además es positiva. ¿Qué puedo decir de la aceleración? Si es un movimiento uniforme, la aceleración vale 0. La aceleración vale 0. Me voy para el cuarto movimiento. En el cuarto movimiento, dice, es una curva. Entonces, ¿se parecería a este o a este? Yo creo que se parece a este. Es una curva. Entonces, es este tipo de movimiento. Y esta curva va hacia abajo. Entonces, miren que es una curva que va como hacia abajo. La aceleración es negativa y la velocidad es negativa. Entonces ya puedo decir, entonces, este sería un movimiento, el cuarto sería un movimiento variado. Su velocidad es variable pero negativa y su aceleración, entonces variado, es un movimiento variado uniformemente o uniformemente variado. Es un movimiento uniformemente variado. La velocidad es negativa porque si se dan cuenta esta curva coincide con esta. Entonces la velocidad es negativa. Y además, como abre hacia abajo, es una parte de una carita triste, puedo decir que la aceleración también es negativa. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su gráfica. Entonces aquí yo tengo otra gráfica. Miremosla acá. Entonces aquí la voy a poner así. En esta gráfica, si nos damos cuenta, este sería un movimiento variado, porque es una línea recta en diagonal. Este es un movimiento uniforme, este es un objeto que está quieto porque no cambia la posición en el tiempo. Este sería un movimiento uniforme con velocidad positiva y este sería un movimiento uniforme con velocidad negativa. ¿Qué puedo decir de la aceleración? Que aquí como el objeto está quieto, la aceleración es negativa, es 0. Lo mismo que la velocidad, aquí la aceleración simplemente podemos decir que es variable y la velocidad es variable. Aquí puedo decir que como es un movimiento uniforme, la velocidad es positiva y la aceleración en un movimiento uniforme vale 0. Aquí que la velocidad es negativa y que al ser un movimiento uniforme, la aceleración también valdría 0. Entonces, velocidad positiva, velocidad negativa. Y estos dos son los únicos movimientos uniformes. En una gráfica de posición contra tiempo, la gráfica de un movimiento uniforme siempre me va a dar una línea recta en diagonal.